En este tema vamos a tratar el estudio de los números. Podemos encontrar varios tipos de números. En primer lugar, vamos a hablar de los números naturales. Los números naturales se representan por medio de la letra n. Y se caracteriza porque todos son positivos. Dentro de los números naturales no entrarían ni los negativos ni los decimales. Por tanto, un número como puede ser el -2 no sería número natural. Otro número como es el 2,3, que es un decimal, tampoco es un número natural. Otro grupo de números son los números enteros. Los números enteros se representan con la letra Z. Y son tanto los negativos como los positivos. Por ejemplo, empezaríamos desde el menos infinito a -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Todos son o bien positivos o bien negativos, pero no entran los decimales. Entonces, un número como puede ser el 2,5, que es un número decimal, tampoco sería un número entero. Con los números enteros podemos hacer una serie de operaciones. Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Por ejemplo, la suma, yo puedo sumar dos números enteros. Por ejemplo, 4 más 5 igual a 9. O también puedo sumar números negativos. -4 más -5 igual a -4 menos 5 igual a -9. Lo mismo de la suma, podemos también hacer la resta de dos números enteros. Por ejemplo, yo puedo restar 8, le puedo restar 2, con lo cual nos quedaría 8 menos 2 igual a 6. También podemos hacer el producto, multiplicación de números enteros, pero en este caso tenemos que seguir las siguientes reglas. Si yo voy a multiplicar un número positivo con otro número positivo, el resultado va a ser un número positivo, es decir, más por más me da más. Si yo voy a multiplicar un número positivo con un número negativo, el resultado sería un número negativo. Negativo por positivo, negativo, y negativo por negativo daría un número positivo. Por tanto, la regla sería más por más me da más por menos me da menos por más me da menos, y menos por menos más. Y por último podemos tratar la división entre dos números enteros y las reglas serían exactamente las mismas que con el producto, es decir, más entre más me daría un número positivo, más entre menos me daría un número negativo, menos entre más me daría un número
negativos y menos entre menos, dos números negativos, uno entre el otro, me daría un número positivo. Bien, también podemos tratar las potencias. ¿Qué es una potencia? Pues una potencia consiste en multiplicar varias veces el mismo número. Por ejemplo, 2 elevado al cubo es lo mismo que multiplicar 2 por 2 y por 2 tres veces y el resultado sería 8. También podemos multiplicar un número negativo, o sea, podemos poner una potencia de un número negativo, por ejemplo, menos 2 al cuadrado, que en este caso sería el resultado multiplicar 2 menos 2 por menos 2 y el resultado va a ser menos por menos más el número 4. Y también podemos poner, por ejemplo, menos 2 al cubo, que sería igual a menos 2 por menos 2 por menos 2. Y en este caso, menos por menos da más por menos da menos, y por tanto el resultado sería menos 8. Vamos a ver ahora algunas propiedades que tienen las potencias. Por ejemplo, producto de potencias de la misma base. Por ejemplo, 2 al cuadrado lo vamos a multiplicar por 2 al cubo. ¿Qué tenemos que poner en este caso? Pues el resultado sería la misma base, el 2, pero los exponentes, es decir, el 2 y el 3, se sumarían, con lo cual 2 más 3, 5. ¿Vale? Entonces lo que haríamos es sumar los exponentes, el 2 y el 3. También podemos poner el cociente de potencias de la misma base. Por ejemplo, 2 elevado a 5 lo vamos a dividir entre 2 elevado a 3. En este caso, los exponentes se van a restar. Por tanto, el resultado sería 5 menos 3, 2. Dejaríamos la misma base, en este caso el 2, y lo que haríamos es restar los exponentes, 5 menos 3. También podemos plantearnos la potencia de una potencia. Por ejemplo, 2 elevado al cubo, a 3, y a su vez elevado al cuadrado. En este caso, el resultado sería la misma base, es decir, el 2, pero ahora los exponentes, el 3 y el 2, no lo vamos a sumar, sino que lo que vamos a hacer es multiplicarlo. 3 por 2, 6, ¿vale? Lo multiplicamos. Y también podemos plantear la potencia de un producto. Por ejemplo, 2 por 4 elevado los 2 al cubo. El resultado sería el 2 quedaría al cubo y el 4 también quedaría al cubo. Bien, aparte de las potencias, también podemos plantearnos las raíces cuadradas.
¿Qué es la raíz cuadrada? Pues la raíz cuadrada de un número es otro número. Y este segundo número, si se eleva al cuadrado, nos va a dar el número inicial. Por ejemplo, raíz cuadrada de 36 es igual a 6. ¿Por qué? Porque si yo ese 6 lo elevo al cuadrado, sería 6 por 6 igual a 36. Por tanto, la raíz cuadrada de 36 es otro número, que en este caso es el 6, que al elevarlo al cuadrado me va a dar el número original, el 36 que yo tenía al principio. Otro ejemplo, raíz cuadrada de 100, pues vale 10. ¿Por qué? Porque si yo cojo ese número 10 y lo elevo al cuadrado, sería 10 por 10 y el resultado volvemos a tener el número de partida. Por lo tanto, volvemos al 100. Bueno, y por último vamos a ver algunas operaciones combinadas con números enteros. Es decir, qué va a ocurrir si nosotros mezclamos potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones, todo en una. Vamos a ver lo que son las operaciones combinadas con números enteros. Bueno, en este caso nos vamos a encontrar varias operaciones y tenemos que seguir una serie de reglas. Las reglas nos marcan el orden en el que tenemos que hacer estas operaciones. Entonces, el orden que vamos a seguir y que es obligatorio respetar siempre es que primero vamos a tratar los paréntesis. Estos son lo primero que vamos a hacer, quitar paréntesis. En segundo lugar, vamos a quitar las potencias y si las hubiera, las raíces. En tercer lugar, vamos a hacer las multiplicaciones y las divisiones. Y ya por último, esto sería la operación que haríamos en último lugar, serían las sumas y las restas. ¿Vale? Así que primero quitamos paréntesis, después potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y las restas. Siempre de izquierda a derecha. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a plantear esta operación. 4 menos 5 entre paréntesis por, aquí en producto, otro paréntesis, 3 menos 7 menos 2 más menos 9 entre menos 3 y más 5. ¿Cómo haríamos esta operación combinada, donde hay paréntesis, restas, multiplicaciones, sumas? Bien, lo primero es que tenemos que empezar por la izquierda y buscar los paréntesis. Entonces yo empezaría por mi izquierda, ¿vale? Aquí. Y me encuentro con que hay un paréntesis. 4 menos 5. Y esa es la que hemos puesto que va en primer lugar. Lo primero que hemos dicho que van son los paréntesis. Por tanto, 4 menos 5 sería el resultado menos 1. Ahora tenemos este producto y tenemos otro paréntesis. 3 menos 7 menos 2. Pues 3 menos 7 son menos 4. Menos 4 menos 2 son menos 6. Ahora tenemos la suma, el menos 9, entre menos 3 y por último más 5. Bien, ahora lo que vamos a hacer, ya que hemos quitado estos paréntesis, vamos a hacer las multiplicaciones. Potencias y raíces, hemos quitado los paréntesis, ahora potencias y raíces no hay. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicaciones y divisiones, lo que aparece en tercer lugar. Y ya en último lugar haremos las sumas y las restas. Entonces teníamos menos 1 por menos 6, menos por menos 1
por menos 6, una multiplicación menos por menos nos da más. Por tanto, menos 1 por menos 6 sería más 6. A continuación tenemos menos 9 entre menos 3, una división. Tenemos aquí una suma. Tenemos menos 9 entre menos 3, menos por menos da más, un número positivo, y menos 9 entre menos 3 es más 3. Y por último tenemos más 5. Vamos a volver atrás para que se vea. A ver si podemos. Parece que no se puede. Bueno. Entonces, el resultado de ello sería 6 más 3, 9, 9 y 5, 14. Aquí tenemos el menos 1 entre menos 6, menos 1 por menos 6, que es más 6, menos 9, aquí tenemos una suma, menos 9 entre menos 3, que sería más 3, y por último el más 5, y aquí ya el resultado, menos 6 más 3 más 5 igual a 14. Bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de números, que son los números racionales, lo que también se conoce con el nombre de fracciones. Por ejemplo, un cuarto. Esto es una fracción, el cual el término de arriba es lo que se conoce como el numerador y el número de abajo de la fracción es el denominador. Bien, esto lo que viene a representar es que tenemos un objeto, por ejemplo, imagínense un objeto circular, una tarta, cualquier objeto redondo, que lo vamos a dividir en 4 partes exactamente iguales, y nosotros nos vamos a quedar solamente con una de las 4, ¿vale? 1 de 4, es decir, un cuarto. Bien, hay varios tipos de fracciones. Vamos a ver cuántos tipos de fracciones podemos encontrar. Tipos de fracciones. Tenemos las fracciones llamadas propias, como por ejemplo el ejemplo que hemos puesto anteriormente, 1/4, cuyo resultado es 0,25 y que en este caso el numerador es más pequeño que el denominador y el resultado es un número 0,25 que es menor que 1, ¿vale? Cuando una fracción, el resultado es menor que 1, se llaman propias. También tenemos las fracciones impropias. Por ejemplo, esta. En este caso, el numerador es más grande, mayor que el denominador. Y el resultado de hacer esta división es un número, 1,66, que es mayor que 1. Y luego hay otras fracciones que son iguales a la unidad. Por ejemplo, 4 entre 4, cuyo resultado es exactamente 1. Bien, dentro de las fracciones también podemos hablar de fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando son idénticas, cuando son exactamente iguales, aunque tengan números diferentes. ¿Cómo compruebo si dos fracciones son equivalentes, si son idénticas? Pues para comprobarlo hay que multiplicar en cruz, ¿vale? Hacemos una multiplicación en cruz. Por ejemplo, tenemos dos fracciones, 2 tercios y 8 doceavos. ¿Serán estas dos fracciones equivalentes? Como vemos, los números son diferentes, pero nosotros vamos a multiplicar en cruz, ¿vale? Vamos a hacer una multiplicación en cruz para comprobar
si realmente son equivalentes o no lo son. Para ello, 2 por 12 lo multiplico una de las partes de la cruz y me sale 24. Si yo ahora multiplico la otra parte de la cruz, 3 por 8, me sale también 24, es decir, el mismo resultado. ¿Qué indica esto? Que estas dos fracciones son equivalentes. Son iguales, aunque tengan números diferentes. El resultado de dividir 2 entre 3 va a ser exactamente el mismo que si yo divido 8 entre 12. Si nosotros multiplicamos en una fracción tanto el numerador como el denominador, es decir, el número de arriba y el número de abajo, el numerador y el denominador lo multiplicamos por un mismo número, vamos a obtener siempre una fracción equivalente. Por ejemplo, yo tengo 2 tercios, que es una fracción, y lo que voy a hacer es multiplicar por tanto el numerador como el denominador por un mismo número, en este caso el 3. Voy a multiplicar al numerador por 3 y al denominador también lo voy a multiplicar por 3. A ver qué pasa. Pues lo que voy a hacer es 2 por 3, ¿vale? El numerador lo voy a multiplicar por 3 y el denominador, que es el 3, lo voy a multiplicar también por 3. Es decir, tanto numerador como denominador lo multiplico por 3. Y al hacer esto, 2 por 3 son 6 y 3 por 3, 9. Hemos obtenido otra fracción que es equivalente. Bien, ¿seguro que es equivalente? Vamos a hacer la prueba de multiplicar en cruz. Entonces yo voy a comprobar si 2 tercios es equivalente a 6 novenos. ¿Cómo lo hacemos? Pues como hemos dicho anteriormente, multiplicamos en cruz. Así y así. Entonces, 2 por 9 igual a 18, ¿vale? Si multiplicamos esta parte de la cruz nos sale 18 y la otra parte de la cruz, 3 por 6, también vale 18. Por tanto, esto nos está indicando que 2 tercios y la otra fracción que hemos obtenido multiplicando numerador y denominador por el mismo número, 6 novenos, pues esas dos fracciones que salen son equivalentes. Bien, y ahora vamos a ver qué operaciones podemos hacer con fracciones. En primer lugar, vamos a hacer la suma y la resta. Luego veremos la multiplicación y la división de fracciones. Bien, vamos a explicar qué hay que hacer para sumar y restar dos fracciones. Para que nosotros podamos sumar o restar dos fracciones, tienen que cumplir la condición de que ambas tienen que tener el mismo denominador. O sea, la condición que se tiene que dar es que las dos tienen que tener el mismo denominador. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 3 octavos más 5 octavos. Son dos fracciones. Vamos a sumarlas. Y en este caso las dos tienen el mismo denominador. 8 en un caso, 8 en otro. El denominador es el mismo. Entonces, ¿cómo se sumarían estas dos fracciones? Pues lo que haríamos es poner el denominador, que es el mismo para las dos, el 8, y ahora lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. 3 más 5, cuyo resultado es
8, 3 más 5, 8, el 8 del denominador lo mantenemos y bueno, en este caso da la casualidad de que 8 entre 8 vale 1, pero en otros casos podemos obtener un resultado diferente. Bien, otra de las cosas que nos puede pasar es que no tengan el mismo denominador, que es lo más corriente, lo más común. Si no tienen el mismo denominador. Bien, pues en este caso podemos encontrarnos dos posibilidades. No tienen el mismo denominador, pero son números pequeños. Números chicos. Pues en este caso lo que hago es multiplico arriba y abajo por el denominador de la otra. Por ejemplo, 5 tercios más 7 quintos. Son números pequeños, 3 y 5 son los denominadores, y entonces lo que vamos a hacer es multiplicar estos números, estos denominadores. Entonces lo que vamos a hacer es la primera fracción, ¿vale? Vamos a multiplicar los denominadores, 3 por 5, y ahora el 5, o sea, lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí de otro color, es multiplicar estos dos números y este con este. Tres por 5 y ahora 5 por 5. Esa es la primera fracción, o sea, esta fracción se nos ha convertido en esta. Signo de sumar. Y ahora vamos a hacer con la otra fracción exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar el denominador y luego vamos a multiplicar estos dos números. Perdón, he hecho mal. Vamos a multiplicar estos números. 5 por 3. Y ahora este número por este. 7 por 3. Entonces, de esta manera vamos a tener 25, 5 por 5, 25, 3 por 5, 15, más 3 por 7, 21, 3 por 5, 15. Ahora tenemos el mismo denominador y ya podemos sumar tranquilamente los numeradores. 25 más 21 nos da 46 y partido por 15, el denominador se deja tal cual. Bien, esos sí son números pequeños. ¿Qué ocurre en el caso de que sean números grandes? Si son números grandes y los hiciéramos de esta misma manera, pues los resultados serían bastante números elevados. Entonces, vamos a ponerlo en azul, perdón. Vamos a borrar esto. Ya. Bien, pues como decía, ¿qué hacemos si son números grandes? Bueno, pues si son números grandes, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que sumar dos fracciones como 13 partido 21 más 11 partido por 35. Ya si multiplicamos 21 por 35 nos van a salir unos números muy altos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 21 y 35 de los denominadores. ¿Cómo se hace el mínimo común múltiplo de dos números? Pues para ello tenemos que descomponer en factores ambos números. Vamos a descomponer en factores
Por ejemplo, vamos a empezar descomponiendo el 21. Lo vamos a dividir siempre entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, pero siempre con números lo más pequeños posible, pero que no sea ni el 0 ni el 1. Entonces 21 entre 2 no nos daría un número exacto y entre 3 sí nos va a dar un número exacto, porque si nosotros sumamos las dos cifras, 2 más 1 nos da 3, y eso quiere decir que 21 es divisible entre 3. 21 entre 3 nos da 7, ¿vale? 3 por 7 es 21, y 7 entre 7, porque 7 no es divisible, no nos da un número exacto si lo dividimos entre 2, entre 3, pero entre 7 sí. 7 entre 7, 1. Por tanto, el 21 se convierte en 3 por 7. Vamos a ver ahora con el 35. 35 no se puede dividir entre 2 porque no saldría un número exacto, ni entre 3 tampoco, porque 3 más 5 nos da 8 y 8 no es divisible entre 3. Entre 4 tampoco, entre 5 sí. 5. 35 entre 5 nos da 7 y de nuevo 7 entre 7, 1. Por tanto, 35 será igual a 5 por 7. Entonces ahora, para hacer el mínimo común múltiplo, entre 21 y 35 tenemos que coger los factores comunes y no comunes elevados al menor exponente. Entonces, ¿cuáles son los factores que tenemos aquí? Vamos a marcarlos en rojo. Los factores que tenemos aquí son el 3, que está en uno de los números, a continuación el 5, que está en otro de los números, y el 7, que está repetido, y que entonces lo vamos a coger solamente una vez. Por tanto, el mínimo común múltiplo entre 21 y 35 será igual a 3 por 5 y por 7, que sale 105. Y ese es el número que vamos a utilizar para hacer la suma de estas fracciones. Entonces lo que hacemos es que esta fracción, es decir, 13 partido 21 más 11 partido 35, vamos a convertirla en otra fracción equivalente donde el denominador sea el 105, es decir, el mínimo común múltiplo de ambos números. Entonces ahora 105 lo divido entre 21, lo divido entre 21 y me sale 5, y ahora multiplico por 13 y el resultado es pues 13 por 5. 105 lo divido entre 35 y me sale 3, y eso lo multiplico por 11. Las dos fracciones se me van a quedar. 13 por 5 son 65 partido 105, más 11 por 3 son 33 partido 105. Ya tenemos estas fracciones convertidas en otras fracciones equivalentes, pero con el mismo denominador. Y entonces ya puedo sumarlo. 65 más 33 me da 98 y el denominador 105. Bien, pues esto es lo que nosotros podemos entender, la manera que podemos hacer las sumas. Vamos a hacer ahora una multiplicación. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar fracciones tenemos que multiplicar el numerador y el denominador. Por ejemplo, 7 quintos por 4 tercios. Lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador. Es decir, voy a multiplicar el 7 con el 4 y el 5 con el 3. 7 por 4, 5 por 3. Y el resultado es 4 por 7, 28.
3 por 5, 15. Y este es el resultado de multiplicar estas dos fracciones. Y por último, podemos tratar también la división. Por ejemplo, 6 quintos entre 9 cuartos. ¿Cómo lo haríamos? Pues para hacer una división tenemos que multiplicar en cruz. Por tanto, haríamos esto y esto. 6 por 4, ¿vale? Y 5 por 9. 6 por 4 son 24, 5 por 9 son 45. Ya tenemos hecha la división de fracciones. Bien, ahora vamos a hablar de otra clase de números que son los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no se pueden representar por medio de una fracción. Por ejemplo, el número pi, que es muy conocido, es igual a 3,14, 15, 9, 2, 7 y estas cifras continúan hasta el infinito. Entonces nosotros no podemos crear ninguna fracción generatriz para representar el número pi. Eso se llama número irracional. Y por último tenemos los números reales. Los números reales serían la suma de los números racionales más los irracionales. Otro término que vamos a hablar es del valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número real es el mismo número, perdón, del número entero es el mismo número, pero siempre tomando el valor positivo. Por ejemplo, valor absoluto de 2 es el mismo número positivo, en este caso 2, y valor absoluto de menos 5 es igual a 5 positivo. También podemos hablar de una serie de términos como los intervalos y las semirrectas. Por ejemplo, tenemos el intervalo cerrado. Tengo una recta y tengo el intervalo cerrado que va entre el 2 y el 5. Pues en este caso incluiríamos al número 2, 2,01, 3, 4,999 y así hasta llegar incluido el 5. Sería un intervalo cerrado. También podemos hablar de intervalo abierto. Por ejemplo, en el mismo caso anterior, con los mismos números, ahora el intervalo abierto lo representamos con un círculo sin marcar entre el 2 y el 5. Y ahora no entraría ni el 2 ni el 5, pero sí entraría, por ejemplo, 2,01, 3, 4,999, pero no entraría el 5. Y también existen los intervalos semiabiertos. Por ejemplo, con el caso anterior, 2 que estaría cerrado y 5 que estaría abierto. Pues en este caso sí entraría el 2, el 2,01, el 2,0001, el 3, 3,5, 3, y entraría el 4,999 y más 9, pero no entraría el 5. También podemos hablar de semirrectas. Las semirrectas pueden ser cerradas y abiertas. Las cerradas pueden estar cerradas a la derecha y a la izquierda, o bien pueden estar abiertas
bien a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, una semirrecta cerrada a la derecha. Semirrecta cerrada a la derecha. Pues se representaría como, por ejemplo, un número que es el 2. El 2 estaría incluido y ya llegaríamos hasta el menos infinito. Puede estar cerrada a la izquierda, semirrecta cerrada a la izquierda. Entonces incluiríamos, por ejemplo, el 2, otra vez, cerrado, y ya iría todos los números hasta el infinito. Semirrecta abierta a la derecha. Entraría, por ejemplo, desde el menos infinito hasta el 2, pero el 2 no estaría incluido. Y semirrecta abierta a la izquierda, por ejemplo, vamos a poner otro número, el 3, iría hasta el infinito, pero no estaría incluido el 3. Vamos a hablar ahora de otro término que son las aproximaciones y errores. Las aproximaciones consisten en coger solamente algunas cifras decimales. Por ejemplo, lo podemos hacer una aproximación por defecto. Yo tengo un número, por ejemplo, 65,841 y voy a hacer una aproximación. Voy a hacer una aproximación a la décima. Por lo tanto, voy a coger solamente el 8, que es el primer número decimal. Con lo cual este número se me va a convertir en 65,8. He cogido solo la décima, el 8. Y es por defecto, porque este número es un poquito más pequeño, ya que no tiene ese 41 que estaba en el original. Es un número menor que el verdadero. También lo podemos hacer por exceso. Por ejemplo, yo tengo el mismo número, 65,841. Vamos a aproximar otra vez a la décima. Y el número se me va a convertir en 65,9. Es decir, ahora me paso. Entonces, en lugar de coger el 8, voy un poquito más, porque como también tengo el 41, para no quedarme corto, cojo un poco más y me quedo en 41. O sea, me quito el 41, me quito el 8 y lo convierto en 9. El más corriente es la aproximación por redondeo. Tenemos este número, lo vamos a aproximar otra vez a la décima. En este caso, pues como tenemos el siguiente número es más pequeño que 5, pues al redondear se nos va a quedar en 65,8. Sin embargo, si tengo otro número como 19,853 y el 5 se me pasa, llegamos a 5, pues ahora al redondear a la décima voy a hacer como 19,9. Bien, al hacer aproximaciones cometemos errores, porque los números que estamos dejando no son exactamente iguales que el original. Tenemos el error absoluto, donde lo que vamos a hacer es calcular el valor absoluto del número real y el número aproximado. ¿Vale? En un error absoluto lo que vamos a calcular es el valor absoluto entre el valor real y el número aproximado. Por ejemplo, en el primer ejemplo que tomamos, vamos a mirarlo aquí. Cojo
el número real le resto el aproximado que habíamos hecho en el primer caso, el de por defecto. Y ahora calculamos el valor absoluto y el error absoluto que nos sale es 0,041. También existe el error relativo. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el real y se expresa en tantos por ciento. Por ejemplo, yo tengo el número que habíamos cogido al principio, restamos la aproximación, el aproximado, y lo dividimos entre el número original, el que no tenía aproximación. Y eso me sale un número en porcentaje que es 0,06%. Ese sería el error relativo, se expresa en tanto por ciento. Y ya por último vamos a hablar de la notación científica. La notación científica es una manera de expresar números que son muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, se utiliza para medir distancias en el universo o para medir tamaños muy pequeños, como por ejemplo distancias entre átomos, etc. Por ejemplo, tenemos un número que tiene muchos ceros. Este número, pues trabajar con él es bastante dificultoso. Entonces lo que vamos a hacer es transformarlo en notación científica. Y para ello ponemos un 4, lo multiplicamos por 10 y ese 10 le vamos a colocar una potencia que va a tener un número que va a ser igual a tantos ceros como tenga el número que queremos nosotros transformar en notación científica. En este caso el número tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ceros. Pues ese número va a ser equivalente a este otro, que es 4 por 10 elevado a 9. Y ese es el número en notación científica que es igual al número este de 4 con tantos ceros. Y si tenemos un número muy pequeño, otro ejemplo, 0,0 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo lo ponemos en notación científica? En este caso, la coma la tenemos que correr hacia la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es poner el número 6,2 por 10 elevado y le vamos a poner ahora, como la coma va a correr a la derecha, tenemos que ponerle un exponente negativo. El número de ese exponente que va a ser negativo, ¿vale? Negativo, pues va a tener, según las veces que tenga que saltar la coma. Entonces la coma en este caso va a tener que saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tendríamos que saltar la coma para que quedara como 6,2. Pues le vamos a poner 6,2 por 10 elevado a menos 8. Y de esta forma, este número tan pequeño, de 0, tiene tantos decimales, lo hemos transformado en un número que es mucho más manejable con el que podemos trabajar mejor. Y con esto hemos terminado este primer tema. Espero que os haya gustado.